Nuevamente buenas tardes para todos. Ya tenemos 11 personas conectados. Podemos entonces ir saludando y presentando nuestra sesión del día de hoy. Ya estoy grabando la sesión correspondiente al jueves 29 de octubre de 2020. Es la 12ª sesión del curso de lectoescritura del grupo 02 de los días jueves. Nuevamente buenas tardes a quienes están conectados. Espero que estén bien, que hayan tenido una semana agradable y que después de esta clase, el día de hoy y el día de mañana, si tienen clase, pues culminen esta semana de manera satisfactoria. Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema de arquitectura de la frase. Yo quiero recordarles que ya hemos visto, o las últimas 2 sesiones, vimos los temas de escribir en la universidad, he llamado yo esta presentación. Ustedes desde hace 15 días tienen la presentación, la explicamos en 2 partes. La primera fue lo que tiene que ver con la estructura de un texto científico, de un texto, de un paper, y la segunda parte fue citación y referenciación. Espero pues que hayan podido ver bien esta presentación y quiero preguntarles si hay alguna inquietud. Recuerden que la tarea que teníamos nosotros consiste en mirar varios papers para mirar mucho más en profundidad cómo es la estructura de un paper. Y la otra tarea es mirar las citaciones y referenciaciones, aplicar las citas a los trabajos que vamos haciendo y mirar cómo se referencia. Entonces, adelante, quien tenga alguna inquietud. Susana está activando el micrófono. Adelante, Susana. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Susana, no te estoy oyendo bien. Hola, profe. ¿Ya me escuchas Sí, mejor? sí. Ok, es que estuve buscando los papers y he visto en inglés. Entonces tenía Sí. alguna duda de si la referenciación, la citación que vimos es universal. Si Sí, sirve claro. también en inglés y en otros idiomas. Bueno, O cambiaría en algo porque en algunas, más que todo en la referenciación, habían como cositas un poquito diferentes. bueno, respuesta, sí, es universal. Otra parte, precisamente eso trata la tarea, que usted mire. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubo diferente, Susana? ¿Qué notaste diferente para que lo analicemos acá? Bueno, yo estoy leyendo un paper de sostenibilidad y al final decía en qué fecha recuperaron la información de los archivos y creo que eso no Sí, estaba en las diapositivas. Eso fue sí. como de las cosas que más diferentes se me hicieron y de pronto que en algunas cosas variaba el orden de poner los datos como la fecha o el nombre, el Bueno, apellido de los autores. Entonces, no sé. primer asunto. Sí, en la presentación no está ni está en el ejemplo, pero sí hablé de ello. Y es que se coloca el nombre. A ver, cuando es una página web o un artículo en un portal, a veces no tenemos el nombre del autor, está simplemente el título. Otras veces ni el título, sino el contenido. Entonces dijimos, cuando no tenga esos datos, ponga la palabra de inicio, lo que identifica. Dijimos también, y dije yo también, lo pone recuperado, ¿sí? Se pone recuperado el día tal y se pone la fecha. Bueno, eso en cuanto a la parte de las páginas web y de estos datos y de estos fuentes que no son tan formales, digámoslo así, que no tienen todos los datos. Yo había dicho que tratemos de colocar la mayor cantidad de datos. En cuanto a la forma, también dijimos, vea, cuando se coloca la fecha inmediatamente después del apellido, mire que en una cita se coloque el apellido y entre paréntesis el año, ¿cierto? Y eso quiere decir que voy a citar de forma directa en función del autor. Pero cuando yo cito al final y el apellido y la fecha dentro del mismo paréntesis, es en función del tema y ahí está la referencia del autor, o sea, la cita del autor para después referenciar. Y en las referencias, la cita universal dice apellido inicial del nombre. Es posible que la fecha de publicación se ponga inmediatamente, lo cual pues se hace cuando uno está haciendo la cita, pero hay quienes lo ponen así. Lo correcto es colocarla al final cuando estamos hablando de la referencia. Pero yo les había dicho que en los papers, en la vida real, digámoslo así, uno encuentra varias formas. Esa es una forma y no deja de ser válida por ella. En cuanto a que tú dices que los apellidos no los colocan en orden, esa sí me parece grave y esa sí es de pronto que no están citando adecuadamente, ¿sí? Entonces, en esa que encontraste que los apellidos no estaban o que estaban en desorden, ¿cómo estaba la cita? ¿Qué colocaban primero? Colocaban primero, por ejemplo, Universidad Harvard
y después ponían los apellidos. Pero es porque, a ver, no la tengo a mano y tendríamos que analizarla. Pero a ver, hay dos asuntos. Uno, recuerdan que hablamos de autores corporativos. Entonces, ¿qué pasa? Vieron el ejemplo que yo puse donde en la revista hablaba un señor peruano, pues un profesor, Iturrizaga. Entonces decía Iturrizaga en UDA y yo lo cité así, pero en la referencia decía Universidad de Antioquia, Comité de Autoevaluación, y después decía Iturrizaga, la parte donde está. Es posible, entonces ahí quiere decir que esa cita es de Iturrizaga, ese artículo, ese contenido, pero está en una publicación que es Universidad Javeriana, Universidad Harvard. Entonces no es que no estén citando bien, sino que ahí no tiene apellido ni nombre, sino que tiene no tiene apellido ni inicial del nombre, sino que tiene el nombre corporativo. Y después de ese nombre corporativo va el título del artículo y va el apellido del señor, ¿cierto? O ponen el nombre corporativo, ponen los apellidos y ponen toda la cita, en cuyo caso está correcto, están citando muy bien. ¿Por qué? Porque, repito, es una publicación de un autor corporativo. ¿Sí? ¿Me hice entender, Susana? Sí, señor. Sí, sí recuerdas entonces que en ese caso de Universidad Harvard, quiere decir que la publicación la hizo la universidad. Hay publicaciones en donde es un libro y hay por ahí 6 o 7 autores. Entonces, cada uno escribió una parte del artículo. Otras veces soy yo el que hago el artículo, pero me lo publicó la universidad y lo hice para la universidad. Entonces, yo soy el compilador, yo soy el editor, pero yo soy el editor, el compilador, pero el autor, el que tiene todos los derechos, es la universidad. Entonces, por eso la universidad es la que se referencia. Ok, listo. Recuerda que hay autores corporativos, como ONU, como Gobernación de Antioquia, como Universidad de Antioquia, como UNICEF, bueno. Sino que no me acordaba eso como de eso, de que digamos que la persona entonces funciona como compilador. Entonces. Pero muy bueno, obsérvalo bien, vuelve y míralo con la explicación que te di, porque de eso se trataba la tarea, Susana, de hacer la práctica para mirarlo y así estamos aprendiendo. Me parece muy bien, Susana. ¿Alguien más que tenga un comentario sobre este trabajo que hicimos de revisar? ¿Dudas que haya sobre esa presentación, si la han visto con más detenimiento? O como en el caso de Susana, hicieron la práctica, pues, de ir a explorar el material. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar. Ya llevamos 12 minutos. Pienso que es suficiente. Quien vaya llegando, pues entonces le vamos contando y pues ahí está esta grabación de esta clase. Entonces, vamos, ustedes tienen en pantalla, ¿cierto? Me confirman, tienen en pantalla esta imagen, la imagen de arquitectura de la frase, ¿cierto que sí? Alguien que me confirme, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy de arquitectura de la frase. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es arquitectura de la frase? Susana, que me confirmó y que ha estado hoy participando, ¿qué se te ocurre que es arquitectura de la frase? Pues se me ocurre es como la forma o la estructura correcta de Pero acuérdate que ya vimos la estructura. Mm, ¿Te acuerdas que vimos sujeto, verbo, predicado, que es la estructura? O sea, cómo está construida. ¿Cierto? Entonces, arquitectura sería como decorar una frase que quede bien, ¿no? Por ahí va. Entonces, el diseño de la frase, ¿cierto? La arquitectura tiene que ver con el diseño. ¿Para qué? Para que sea más atractiva, sí, más bonita, aunque bonito es digamos, un comodín, entonces, digamos, en este caso, atractiva, o sea, que le guste, que llegue, que sea asertiva, que comunique adecuadamente, eficaz, que cumpla con el propósito comunicativo o explicativo, clara, que se entienda. Entonces, además de la arquitectura, perdón, además de la estructura, existe la arquitectura, es decir, cómo dispongo una frase para que cumpla con su diseño y sea mucho más asertivo. Quiero decir aquí que nosotros comenzamos hablando, siempre hemos hablado, bueno, estamos escribiendo. Listo, entonces para escribir y para leer tenemos que tener muy claro cómo construimos. Primero, pues tener claro que existen palabras, las palabras bien hiladas, bien estructuradas, conforman una oración, las oraciones conforman párrafos y los párrafos conforman un ensayo, ¿sí? Un escrito. Y esos ensayos hacen que construyamos pues libros, capítulos, en fin. Nosotros llegamos aquí a hacer, como vamos a hacer en nuestro trabajo final, un ensayo, un escrito. Por eso estamos explorando los papers y estamos explorando cómo se cita adecuadamente. Pero entonces nosotros hemos visto unos talleres en donde vimos toda la parte gramatical.
Entonces vimos por un lado, y a partir de unas lecturas que hicimos y de una explicación que hice en clase, dijimos, mire, para poder hacer entonces eficazmente el tema de la lectoescritura, escribir bien, aprender a leer bien, entonces tenemos que distinguir entre tres aspectos. El uno es la gramática y la ortografía, hay que utilizarla bien, hay que conocerla, y vimos unos documentos sobre gramática y ortografía. Unos documentos de cómo se utilizan los signos de puntuación, y vimos después que también tenemos que saber de sintaxis y tenemos que saber de semántica. Entonces nos explicaban, vea, la sintaxis es la forma desde la construcción y desde el diseño, cómo yo estoy disponiendo, cómo estoy entregando, cómo es ese diseño de la frase, de ese artículo, cómo se está mostrando la estructura. Pero también decían que había una parte semántica. Entonces, cuando hablamos de la parte semántica, estamos diciendo la forma, el significado que quiero dar a entender, ¿cierto? Yo explico, yo argumento. Entonces, esos tres aspectos son los que estamos trabajando en este curso taller de lectoescritura, ¿sí? Entonces, aquí vamos a pararnos en esa parte de la arquitectura, con el diseño, la construcción, ¿sí? La estructura, y va a la sintaxis. Y vamos a ver entonces para qué la arquitectura es ese diseño, para que sea la frase, repito, atractiva, asertiva, eficaz, clara. Entonces, esa arquitectura la podemos abordar desde tres circunstancias. El tamaño de la frase. Entonces, vamos a ver cómo las frases pueden tener o mucho texto o poco texto, y todo depende de lo que yo quiera. Y el tamaño influye allí. Pero también vamos a ver que el orden y la posición de los componentes de la frase también tienen que ver para poder llegar a una buena arquitectura de la frase. Y vamos a ver por último que la sintaxis hace también, vamos a explicar que la sintaxis hace que la frase pueda tener muy buen diseño, muy buena arquitectura. Para esto voy a utilizar una explicación, unos conceptos tomados de varios textos y de varios teóricos que hablan de arquitectura de la frase, y voy a hacer ejemplos. Cada ejemplo es tomado o de un periódico, de una revista o de un portal, pero son textos reales, textos tomados al pie de la letra, y yo lo que hago al lado derecho de la pantalla es corregirlo. Es decir, a partir de esa corrección o a partir de esa buena arquitectura, yo explico el concepto. Este método es ejemplo, ¿cierto? Tipo ejemplo para poder ubicar el concepto, poderlo aplicar. Ese mismo ejemplo es el que vamos a hacer con un taller, con una aplicación que va a quedar para esta próxima semana. Recuerden que las actividades del curso son, terminamos la clase y tenemos hasta el día anterior a las 11:59 para montar los trabajos. Es decir, tenemos toda una semana, tenemos 7 días para construirla. Y que después de la clase, después de la fecha, o sea, digamos en este caso, el 3 de noviembre, el 4 de noviembre, ¿sí? El próximo 4 de noviembre el 5 de noviembre, en este caso para ustedes, el 5, el 6, toda la actividad que ustedes presenten es extemporánea, ¿cierto? Pero la pueden presentar, y como es extemporánea, tiene una penalidad del 20%. Eso ya lo hemos hablado desde el comienzo de los talleres, pero entonces hago énfasis aquí porque quiero que pongan bastante atención a la forma como pongo los ejemplos y pongo el trabajo de arquitectura de la frase, porque ustedes van a hacer un taller, como hemos hecho los otros talleres aplicativos, con esta arquitectura. Es una forma de afianzar los conceptos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice? Profe, ¿qué más? Bien, no, había acabado de entrar, qué pena llegar tarde. Bueno, no, estamos con esa diapositiva que tienes en pantalla, presentando el tema del día de hoy, que es arquitectura de la frase, y vamos a hablar de tamaño, orden y posición y sintaxis, que son y cada uno tiene un ejemplo para hablar de arquitectura de la frase. Listo, profe, muchas gracias. Para quienes llegan así como Edison, repito, entonces vamos a hacer un recorrido por los 10 casos o las 10 formas de hacer arquitectura de la frase. Con esas 10 formas o casos vamos a aprender a hacer el taller que va a quedar pendiente, que va a quedar como tarea. Entonces, la arquitectura de la frase, como dijimos, es ese diseño. Entonces, el tamaño. En cuanto al tamaño, recomiendan, dicen las personas que escriben sobre este tema, que lo ideal es que entre 20 y 30 palabras por frase. Y que hay que evitar las cláusulas largas. Mire lo que dicen, comillas, las cláusulas largas, las cuales con su excesivo número de conjunciones y pronombres relativos hacen el estilo confuso, lánguido, pesado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si usted pone muchos incisos, muchos insertos, mucha coma, dentro de la misma frase, se pierde el sentido. Entonces hay varios asuntos. Uno, para eso existen los puntos,
La gramática, punto seguido, punto y coma, incluso para que usted pueda seguir dándole curso a la frase, pero no embolatar al lector, ¿cierto? No embolatar su idea, como dice aquí, con frases muy complejas. Entonces, ahí hay que limitar el tamaño de la frase a 20 o 30 palabras. Voy a empezar con un ejemplo tomado de una columna de opinión que tiene 84 palabras, es decir, casi el doble de lo que recomiendan, el triple casi de lo que recomiendan para una frase. Me refiero a frase en cuanto a que no tiene el punto aparte hasta que se cumplen esas 84 palabras. Entonces, miren lo que dice. Queda muy claro, a mí me lo parece, que la pretensión que los hoteleros antioqueños aspiran a consensuar, otro concepto que se las trae, con sus colegas caleños, un tanto en plan Juan Palomo, no es otra cosa que la de conseguir un cierto viso de legalidad, un look de caballero sin tacha, a la cos que desean propinar el mismo epigastrio de la economía de mercado, como el navajazo con que, sin menor duda, quedaría desfigurado el rostro de la competitividad. Lo extraje de un boletín de turismo. Entonces, a ver, ¿quién me habla de esa frase? ¿Qué entendió de la frase? Edison, ¿escuchaste la frase? Sí, sí, profe, aquí la estoy leyendo. A ver, entonces, ¿qué te dice esa frase? No, voy a volver a releer para poderla procesar Entonces, mejor. primer asunto, cuando usted a la primera no coge la frase, es porque la frase tiene problemas. No es, bueno, puede ser problemas o quizás falta. No la pues, escuchó. Se la voy a volver a leer. Voy a volver a leer para todos. ¿Listo? Velas pues. Queda muy claro, a mí me lo parece, que la pretensión que los hoteleros antioqueños aspiran a consensuar, otro concepto que se las trae con sus colegas caleños, un tanto en plan Juan Palomo, no es otra cosa que la de conseguir un cierto viso de legalidad, un look de caballero sin tacha, a la cos que desean propinar en el mismo epigastrio de la economía de mercado, como el navajazo con que, sin menor duda, quedaría desfigurado el rostro de la competitividad. ¿Se entiende, Edison? Profe, no, pues que las personas que trabajan en la parte del turismo, en este caso hoteles, desde la parte de los antioqueños aspiran pues o quieren que hacer con los colegas caleños, o sea, la gente que trabaja en hoteles en la parte pues del valle, conseguir legalizar la actividad que desempeñan, para que eso les dé como un estatus, ahí donde dicen pues en la parte de un look de caballerosidad sin tacha. Entonces quieren formalizar lo que están realizando, para lo del epigastrio, sí, perdido del todo con esa palabra. Me imagino pues que eso es para mejorar pues lo que es la parte del mercado de ellos. Es cuando usted dice me imagino, supongo, ¿cierto? No está clara la frase. Yo le dije, ¿qué significa? O sea, la frase tiene problemas. Sí, primero sí, porque utiliza palabras que no son pues de manejo común. Pero pareciera que usted lo que dice es que ellos quieren legalizar la actividad, no, los hoteles ya están legalizados. Van a legalizar el convenio, consensuar la actividad para ser como honestos en el mercado, para tener lo que llaman honestidad de competitividad, pero da tantas vueltas y tiene tantos incisos, tiene como dos paréntesis, otro concepto que se las trae, un look de caballero sin tacha, ¿cierto? Dice navajazo, al final dice una cosa horrible y es con el navajazo, o sea, con la ventaja, porque siempre que hay negociación alguien tiene que ganar, entonces que quede desfigurado, o sea, finalmente no hay tal competitividad, o sea, lo que está diciendo ahí es que están aparentando querer convenir, poder hacer la actividad, poder tener libre competencia, pero entonces, o sea, es una cosa que horrible esa frase, pues. Lo que quiero demostrar con ella es que aprecien cuando una frase tiene tantos, miren, esto que estoy señalando, otro concepto que se las trae, esto es un inciso, una cláusula, entre paréntesis, fuera de eso que dice un luz de caballero, otra aclaración, y aquí dice un tanto en plan Juan Palomo, que es el que está haciendo otro inciso. Miren que por aquí me falta la información, como que es como el navajazo con que lo mismo, otro inciso, ¿cómo Edison? Sí, como en ese caso pues un tanto el plan Juan Palomo, ¿qué es eso? No es algo común, no es de conocimiento público, pues como... Por eso, pero es que ese es el señor que está tratando de hacer eso, pero que al final dice que va a pagar el navajazo, se va a tirar la avionada, pues. Les va a dar por detrás en la cabeza a todos. Entonces, miren, y entonces lo que quiero decir es que tiene, miren, tiene una coma aquí, qué pretensión que los otros aspiran a consensuar, y un paréntesis, y en tanto un plan, otro paréntesis, otras comas, y por aquí otra vez con el navajazo con que, y otra aclaración, sin menor duda. Entonces, eso así no lo entiende, es muy difícil entenderlo. Y pasa lo que acabas de decir, todo el mundo lo interpreta diferente, o sea, no es la arquitectura que tiene es demasiado compleja, debido a que al tamaño que tiene la frase. ¿Por qué? Porque está cargada de incisos. ¿Sí? Entonces, para ellos y para todos, notan cómo esta frase tiene problemas. Vamos a mirar
Entonces, de acuerdo con el tamaño, entonces tampoco uno puede caer en el extremo de redactar textos entonces telegrafiados. Yo ya explicaba la vez pasada, ¿cierto? Que existió hace unos años un papelito en el que con transmisión de ondas, pues transmisión remota, uno podía en vez de escribir una carta que se demoraba semanas en llegar a su destino, transmitir, solo que costaba mucho, entonces era por cada palabra cobraban plata, entonces cobraban dinero, entonces se hacía muy cortico, entonces uno dice que está telegrafiado, telegráfico, o sea, le quitan conectores. Entonces aquí dicen, no hay que caer en el error en el extremo opuesto, entonces sí, el tema es el tamaño, pero tampoco se vaya al extremo de redactarlo entonces telegrafiado. Cuando hay oraciones breves, ordenadas y directas, se comprenden las ideas principales con una sola leída. Usted lo lee una sola vez y cae. Pero cuando entonces ahora dice, digo, lo voy a volver a leer, porque es que tiene problemas. Voy a tomar otra de otro boletín de turismo y miren lo que dice esta. Entonces recuerden, al lado izquierdo está la que yo tomé y al lado derecho la propuesta de cómo puede quedar y cómo se demuestra que con una buena arquitectura de la frase mejora el mensaje. Todo ello, los banquetes del restaurante de un casino, dentro del ambiente más selecto en el que una relajante decoración en armonía con múltiples y bellas plantas de interior ponen la nota de distinción de este establecimiento que, como ya hemos mencionado, destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada, y al que se puede acceder directamente con el único registro de presentar su documento de identidad o pasaporte, o bien reservando su mesa al número 281-2435 o FAL 277-3902. Pues la frase no está mal, diríamos, pero se puede mejorar mucho más si uno tiene en cuenta lo que nos están diciendo, el tamaño. Entonces vamos a leer la opción del lado derecho. Todo ello se realiza dentro del ambiente más selecto en el que pone nota de distinción una relajante decoración con múltiples y bellas plantas de interior. Como ya hemos mencionado, este establecimiento destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada. Se puede acceder a él reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902, o bien directamente con el único requisito de presentar su documento de identidad o pasaporte. Miren que tiene incisos, tiene guiones, pero le hice varios asuntos. Uno, le puse puntuación. Y dos, organicé mejor las ideas. Hago la pregunta, ¿se entiende? ¿Cuál se entiende más? ¿La del lado izquierdo o la del lado derecho? Observen a la leen y me dicen. ¿Quién me quiere contestar? A ver. El del derecho, profe. ¿Sí? Ahora, quiero aclarar dos asuntos. No es que esta está mala, sino que tienen oportunidad de mejora. Dos, esto es extraído, como veíamos en las citaciones, de un texto. ¿Sí? Es un párrafo de un texto, entonces lo tomé como ejemplo. Vamos a continuar y espero que todos pues, puedan participar en adelante, no solamente Edison. Tamaño. Limitar los incisos. Cuando uno limita los incisos, ayudan a expresar los conceptos separadamente, cláusulas breves y sueltas, que se convierten en pantallas lingüísticas porque cortan el flujo natural de la frase. Una pantalla es lo que pasa por el frente de uno y le tapa. ¿Han visto esas películas donde uno está mirando y pasan con un objeto, con una pantalla, con un piano grande, y entonces al otro lado de la calle uno se pierde lo que está pasando? Entonces le dicen pantallas lingüísticas. Eso hacen los incisos cuando son muy excesivos, pero los incisos son necesarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reduzca los incisos a menos de 15 palabras. Esos incisos son lo que va entre comas, eso que me está aclarando, que va entre guiones. Y refresque la memoria del lector repitiendo la última palabra de la frase después del inciso. Entonces, es válido, voy a hacerlo aquí con este. La administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. ¿Quién me recuerda qué quieren decir estos 3 puntos? Susana, que estuvo muy atenta con la presentación. Por ejemplo, pues te invito a que, si lo recuerdas. ¿Qué quieren decir esos 3 puntos? Al final. Ah, ok. Continuidad, profe, o qué. No sé. Pues literario, pues en forma literaria dice continuidad, algo más, pero en la forma de citar, que es universal, esto me está... Pues que es un fragmento y que el texto sigue. Eso, pero que yo solamente tomé hasta ahí, que era lo que me interesaba.
Entonces recuerda que en la citación decíamos, bueno, y si usted quiere, entonces ponga la citación y ponga página, por si la persona quiere ir a la página original a ver qué seguía, lo haga. Pero entonces yo ahí escogí y lo puse. Muchas gracias, Susana, así es, miren. Lo saqué de lo extraje. Entonces miren el lado derecho. La administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana decidió enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Pude haber colocado, tomó la opción, pero decidió. Recordé lo que está diciendo así. Repita la última palabra después del inciso. Tiene un inciso, entonces decidió, volví y lo repito. No necesita mayor explicación. Bueno, ya lo sé. Capar lo irrelevante. Cuando uno quita o capa, y voy a hacer una aclaración aquí, la palabra capar es castiza. Nosotros la relacionamos habitualmente solamente con cercenar los órganos genitales de un macho, sea animal o sea humano, ¿cierto? Lo caparon. Pero capar es quitar un pedazo, ¿cierto? Quitar, cercenar allí el pedazo. Y en la parte de frases y de ediciones de textos se utiliza y es válido. Entonces, quitar o capar lo irrelevante, si uno hace eso, la frase gana claridad. Si se le podan muletillas, clichés o comodines. Y nos quedamos solamente con las palabras clave. Ya vimos que es un comodín. Dije también que eran unas muletillas. Y si no dije, no fui claro con el cliché, cliché son esas palabras estándar, tipo eslogan publicitario, o tipo modismo, pero muy estandarizado, ¿sí? Cliché, marca, tipo publicidad, tipo eslogan, que hacen que no seamos claros. Entonces, muletillas, clichés o comodines. ¿Sí? Quitarle y quedarse solamente con las palabras clave. Vamos a ver entonces frente al tamaño, cuando yo quito lo irrelevante, cómo queda una frase. Y entonces estoy trabajando en pro de su arquitectura. De un texto, un boletín científico. Las drogas son sustancias que, si bien antes alguna de ellas se utilizaban para curar, hoy en día, además de ser utilizadas por la medicina, sirven para que algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera que ellos saben, les produzca una vez han entrado en la circulación sanguínea y llegan al cerebro un estado de excitación especial. ¿Se entiende el párrafo que acabo de leer? ¿Alguna duda sobre ese párrafo? ¿Algo que haya que aclarar? No, pero claro. Bien, ¿es correcto? ¿Sí? Edison fue quien habló, ¿correcto? Sí, pues a mí me parece claro. Está claro, pero puede ser más claro, ¿no? Sí, claro, uno puede ampliar y especificar más frente a las cosas, pero Aquí no uno ya lo que... aquí no estamos ampliando, estamos capando, quitando. Pero entonces ya lo que uno empieza a hacer es a deducir frente a lo que falta. Listo. ¿Qué es esnifar? Es con la nariz. No, eso es aspirar. Esnifar no es ese. Entonces no sé, malo para el tema. Entonces yo le pregunté, ¿está claro? No, no está claro del todo. Bueno, entonces Esnifar sí es aspirar. No, una oportunidad de mejora eso. Es aspirar, pero aspirar cocaína o alucinógenos. Sí, por eso, eso es a lo que yo me refería, aspirar, pero por la nariz. No, pero no es, no, pero por la nariz es aspirar, aire, ¿sí? Esnifar es inhalar, ¿cierto? ¿Sí? Especialmente la cocaína. Entonces miren cómo queda, bueno, pero ahora, cada que tengan una frase, Edison vuelve y dice, no, pero es que uno lo que empieza es como a inferir. Cuando una frase necesita que uno infiera mucho, es porque tiene todavía irrelevancia, o sea, no es clara todavía. Entonces lo mejor es que sea más corta, pero que sea más precisa. Vamos a leerla a la derecha. Léela, Edison, a la derecha, por favor. Si bien antes las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera, para conseguir una excitación especial cuando la sustancia llega al cerebro o a través de la sangre. Para todos. Se aprecia cómo reduje como de 7 renglones a 4. Y como dice lo mismo, pues el mismo sentido, más preciso incluso, pero estoy capando lo irrelevante. ¿Está claro? Vamos a hacerlo mucho más claro con este otro ejemplo de capar lo irrelevante. Este es de un texto periodístico, de un periódico. Generalmente, y se lo recomiendo a la hora de hacer el taller que vamos a hacer, o que ustedes van a mirar ejemplos, así como estábamos buscando paper, los periódicos de corte popular, que llaman vulgarmente amarillistas, esos periódicos o revistas de farándula, revistas pues muy populares, apelan a utilizar lenguaje muy popular, o sea, apelan a escribir como la gente habla, con un solo fin, que la gente los consuma.
¿sí? O sea, identificarse con las personas. Pues eso no está bien desde el punto de vista idiomático, ¿sí? Nosotros estamos trabajando para escribir en la universidad, para producir textos, para trabajar desde el ejercicio de la profesión. Pero si uno quiere ir a mirar ejemplos de esto para poder corregir, puede ir allí. Entonces, este es extraído de un periódico, de un informativo así de este carácter. Entonces, miren lo que dice. Un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón y portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la sucursal del banco BBVA, ubicado en la calle Colombia, de la que consiguió llevarse un botín que asciende a un total de 2 millones de pesos. Esta la redujo a 1,5 millones. Dice, un encapuchado se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos de la sucursal del banco BBVA en la calle Colombia. Y no tuve necesidad de puntuar, pues de poner signos de puntuación. Entonces, miren ustedes, un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón. Me están diciendo, capar lo irrelevante. Si es un hombre que se cubría el rostro con un capuchón, es un encapuchado. Ahora, y portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la recursal del banco. Y consiguió llevarse un botín que asciende a un total de 2 millones de pesos, 2 millones de pesos. Entonces se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos. Ahí está esa parte de aquí al final lo reuní, lo puse. Y dice, esto sí, de la dependencia de la sucursal del banco. Entonces, del banco, dependencias de la sucursal, no, del banco BBVA en la calle Colombia. Ahí está. Se extrajo el quién, cómo y dónde. Sí, sí, sí. Pero sobre todo capelo irrelevante, para lo que interesa y es informar el hecho. ¿Sí? En palabras como vulgares, pues, no dale vueltas a la vaina, pues, no dale vueltas al asunto, sino sea preciso. Y estoy haciendo lo que me dijeron aquí, capelo irrelevante. ¿Qué gané con la frase? Más claridad, ¿sí? Pues mire, esto es un lenguaje muy periodístico, sí, pero lo que hice fue esto. Mire. Entonces miren cómo esta, que tenía todos estos renglones, quedó en 2 renglones. Preguntas hasta el momento. ¿Quién más quiere participar fuera de Edison? ¿Quiere anotar sobre la frase? ¿Está claro? ¿Estoy siendo claro? ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? ¿Sí? Bueno, voy a continuar cuando no hay preguntas, cuando no hay intervenciones, que todo está muy claro, pues, o no me hagan preocupar y es que de pronto no están atentos. Quiero que estén bien atentos porque, repito, con esto vamos a hacer un taller. Capar lo irrelevante, otro ejemplo. Un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente en función de sus posibilidades de supervivencia. Esto fue de principios de año, tal vez, o del primer trimestre, con motivo, pues, del tema, pues, de a quién atendían primero, quién después, una polémica, pues, cuando hay casos, pues, de personas que están en grave estado. Entonces, un médico de un gran hospital londinense, eso es relevante si es un gran hospital. ¿Y dónde están los médicos? En los hospitales. Un médico londinense crea polémica al presentar un programa informático que decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según sus posibilidades de supervivencia. ¿Sí? Mateo, ¿qué observas ahí en esa frase? A ver, ¿le faltó? ¿Le sobraba la del lado izquierdo y a este le quitamos lo irrelevante y quedó? ¿Qué opinas? Sí, profe, pues es como muy sintetizado y da más claridad al lector, pues no da, como dice usted, no da tantas vueltas pues en lo mismo. Pues mire, esto es lo que encontramos a diario escrito y lo volví relevante, ¿cierto? Quité lo irrelevante y puse lo relevante. Capé lo que sobraba y puse las palabras clave. Mire, ahora, tamaño, en cuanto a tamaño, junte las palabras que se relacionan. En ocasiones también uno, como hice en un ejemplo que ya, en el del banco, ¿cierto? Junté varios asuntos, en un solo sitio la sucursal, en otro sitio el tipo que está encapuchado, en otro que se llevó y cómo se lo llevó y ya. Entonces aquí viene, vamos a concretar ese tema. El inciso, o sea, lo que aclaro, puede estorbar o incluso confundir la lectura si se inserta torpemente sin tener en cuenta 2 palabras que deben aparecer juntas. Ese es el caso de los incisos que separan sin motivo, sujeto, verbo o verbo y predicado. Acuérdense en las primeras frases que hicimos que entonces el complemento debería ir al final, pero por ejemplo le dijeron que no fuera.
Entonces, el inciso tiene que ver que no fuera ¿cómo? Por las buenas y por las malas, como le dijeron, ¿cierto? Pero muchos caímos en el error de poner que no fuera a esa fiesta y al final dijimos que por las buenas y por las malas. A eso se refiere esto. Entonces, no separe el sujeto del verbo ni el verbo del predicado en lo posible. Entonces, hágalo con un orden racional, lógico, digámoslo así. En la escritura solo podemos servirnos de la puntuación para marcar los giros sintácticos, los giros de construcción, y por tanto el orden de las palabras no es tan libre, se convierte en esencial para conseguir una redacción fluida. Entonces miren esto, miren esta parte. Miren acá. Espérenme aquí, que aquí se me había pasado. Entonces miren este ejemplo. La pasta, si se prepara con imaginación, puede ser incluso en los banquetes más formales un plato muy apreciado. Entonces, la pasta puede ser un plato muy apreciado, porque mire que aquí pusieron al final cómo era la pasta. Es más, junta uno que la pasta puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales, que es el inciso, y si se prepara con imaginación. Pero aquí estaban diciendo, la pasta, si se prepara con imaginación, puede ser incluso en los banquetes más formales un plato muy apreciado. Entonces, es más comprensible diciendo que la pasta puede ser un plato muy apreciado, el inciso, incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. Vamos a otro ejemplo con una estructura más densa. Esto es de un editorial de un periódico. Entonces dice, la vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, a quien se acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico del que se declara inocente, tiene en la tragedia juvenil un cierto paralelismo con su abuelo Ramón. Entonces, noten cómo aquí, bueno, este es muy español, notan ustedes en el lenguaje, pero trapicheo es una especie de chanchullo, de trampa, ¿sí? Y cuando dicen tragedia juvenil es pues en sus antecedentes juveniles, en lo que vivió, ¿cierto? Entonces dice, entonces miren cómo vamos a juntar las palabras relacionadas. La vida del tercer conde Godó, actual editor de la revista Vanguardia, editor de La Vanguardia, perdón, tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en la tragedia juvenil. Junté qué paralelismo tenía y en qué parte en la tragedia juvenil. Punto seguido. Se le acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico del que se declara inocente. Junté las palabras. Primero, quién es él, cuál es el abuelo y en qué se parece a él. Y después explico por qué se parece. Se le está acusando de chanchullos con facturas falsas e implicación de espionaje telefónico y dice al final que él se declara inocente. Pero aquí está revuelta la inocencia, el abuelo, en fin. Vamos con el otro ejemplo. Entonces, lo que he dicho, la estructura más básica, sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Para que tenga flujo la frase, para que se entienda. El orden de las palabras no es gratuito, no es libre, hay que tenerlo en cuenta. Entonces miren esta frase, corrió la chica, después hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Digamos que es muy dramática esa frase, tiene puntuación, tiene un inciso de después para darle temporalidad, pero si vamos a dar al orden y la posición, recuerden que ya pasamos del tamaño, ya estamos en el orden y la posición. Entonces, miren, sencillo. Después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. Me lo encontré también en un extracto, pues, descriptivo, pues, de un suceso. Entonces dice, corrió la chica. Después, hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Muy por segmentos y temporal y muy dramático. Pero eso se puede en el orden y la posición siguiendo, como les digo, sujeto, verbo, predicado. Aquí la fuerza de la temporalidad que es dramática se la di en el después. Pero sí, la chica, sujeto, ¿qué hizo? Corrió. ¿Hacia dónde y qué hizo? Y gritó con mucha fuerza es un complemento ya, ¿cierto? Entonces repito, después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. Orden y posición. Otro ejemplo de orden y posición, miren, Alfonso Guerra desde la sesión de investidura pensaba proponer como alternativa al presidente Duque, si este no superaba la moción de censura, al oficialista Francisco Higuita. Tiene dos opciones. Quiero decir aquí también que, así como con las frases, desde que uno sustente bien la estructura, el español es rico, entonces uno puede dar varias opciones. No es que uno se le esté apuntando pues a cuál resulta, sino que si tiene explicación. Entonces yo aquí en este caso estoy poniendo dos opciones para esta. Lógicamente hay una que me puede gustar más que otra. Ya les voy a decir cuál. Entonces aquí, desde la sesión de investidura, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si este no superaba la moción de censura.
La otra, que respeta la posición sujeto, orden y posición sujeto, verbo, predicado, es Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si éste no superara la moción de censura desde la sesión de investidura. Las dos son válidas. ¿Cuál me parece más acertada? Esta primera. Pero las dos aplican. Ejemplo sobre orden y posición. El martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria, la calle Barranquilla, se inaugurarán las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones, que se sumarán a las 35 ya existentes. De un boletín, de una información de hace unos años. Entonces dice, las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones se inaugurarán el martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria de la calle Barranquilla. Estas nuevas aulas se sumarán a las 35 ya existentes. Particularmente, este ejercicio de hacer arquitectura en la frase no es cambiar la frase, ¿cierto? Porque si es cambia la frase por una más adecuada, yo le cambiaría palabras. Por ejemplo, decir el martes a las 19, pues esta es la hora militar. Entonces yo diría a las 19, 2.20 horas. Pero aquí dice a las 19. Entonces se puede confundir con los 16 salones. Incluso uno piensa que este es el número del bloque, ¿cierto? Pues el bloque nuestro es el bloque 3, el de Ciencias Económicas, ¿sí? Pero uno diría, bueno, ¿esto qué es? Entonces confunde. Y particularmente la palabra, el denominativo ciudad universitaria sería con mayúsculas iniciales. Pero repito, esto hay que hacer, cuando hacemos estos ejercicios, yo lo conservo tal cual como estaba. Yo lo que estoy haciendo es abreviando, trasladando. Entonces no es diseñar nuevamente la palabra, pues cambiar nuevamente la frase, reemplazarla por una adecuada. No, es con la misma frase darle arquitectura. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces miren, pero miren cómo queda transformada esta. Vamos hasta allí hablando de tamaño y de orden y posición. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Les escucho? ¿Algún otro ejemplo que quieran que hagamos o que tengan ustedes? ¿Vamos bien? ¿Me estoy haciendo entender? Por favor, me cuentan. A ver, manifiéstense para no quedar yo hablando acá solo. Profe, sí, sí. ¿Sí? Además de Edison, ¿quién más está ahí presente para él? ¿Sí? Ya, Susana escribió como que no puede hablar. Bueno, eso es lo importante. Y recuerden, con esto vamos a hacer un taller para la próxima semana. Ese taller hace parte del segundo seguimiento. Muy bien, entonces va bien, estamos entendiendo, voy a continuar. Talleres de aprender a resumir en resumidas cuentas, valga la redundancia. No, porque yo no estoy explicando el tema de cómo hacer resúmenes. Pues eso de capar la frase viene siendo como una forma de aprender a resumir, ¿no? No, estamos hablando de cómo hacerle arquitectura de la frase. El tema de hacer resúmenes es otro tema. Cuando uno trata el tema de hacer resúmenes es porque uno dice cómo se va otra vez al tema de sintaxis, sí, tema sintáctico, pero está hablando de estructuras de frases y de órdenes de frases. Entonces dice cómo, y se va otra vez a que hay un tema principal, unos temas auxiliares o subtemas, unas proposiciones y unas definiciones o conceptualizaciones. Como decía en el artículo que ustedes debieron leer, era tarea de ustedes por allá como de la tercera clase, y entonces cuando uno resume es porque detecta bien esa estructura y en conjunción en esa estructura puede dar cuenta en un solo párrafo del tema que expuso o del tema que escogió. Entonces resumir es otro asunto. Recuerden que estamos hablando de arquitectura de la frase y cada una tiene una modalidad. Entonces ya vimos tamaño y el tamaño tiene 4 modalidades. Estamos hablando de orden y posición tiene también 2 formas de hacerlo. Y ahora vamos a hablar de sintaxis. Entonces vuelvo y pregunto, ¿se está entendiendo el tema? Porque me acaba de preocupar. Si están pensando que estoy haciendo una exposición sobre cómo resumir, yo no estoy hablando de resumen. No estoy hablando de la arquitectura de la frase. Esto puede servir para aprender a mejorar las habilidades de resumir. No, esto sirve para aprender. El paralelo ahí entre parafrasear y resumir. Yo sí quisiera como tener una claridad frente a eso. Bueno, pero lo que pasa es que, Edison, ahí tenemos una revoltura de cosas que nos puede confundir. Entonces, primero, el resumen es una técnica para poder dar en cortas palabras cuenta de un texto. ¿Ahí qué hago? ¿De qué he hecho yo, mano? De identificar bien la idea principal y las ideas auxiliares para que a partir de ellas yo poder dar en pocos renglones, pocas palabras, cuenta de la totalidad del texto. Eso es resumir. Y estamos viendo el tema de arquitectura de la frase. Y la arquitectura de la frase se refiere a cómo yo diseñar cada frase
para poder ser más asertiva, más atractiva, más entendible, más eficiente al comunicar. Y cuando hablamos de parafraseo, Susana, ¿qué es parafraseo? Es decir, con las palabras de uno lo que otro autor ya había escrito. Report speech. Y parafraseo es yo decir, yo fundamentarme, pararme, apalancarme en las ideas de otro para expresar una idea mía. Y por el hecho de que yo la diga con mis palabras, no deja de ser de otro. Y se llama cita indirecta o parafraseo. Edison, ¿está la diferencia entre los tres asuntos? ¿Está clara o no? Sí, profe, Entonces, ya. hoy estamos hablando de arquitectura de la frase. Claro para todos, Susana. A la hora de hacer sobre la arquitectura de la frase, podría ser una habilidad que uno desarrolle que le puede ser útil para la hora de hacer el resumen, eso es lo que me refería. A ver, no, a la hora de usted escribir las frases. Ajá. Y usted escribirlas, para hacerla asertiva, que lo entiendan. Ahora, yo diría que todas las habilidades que estamos exponiendo aquí, la de citar, la de referenciar, la de mirar la estructura de un texto, la de hacer las frases, la de los deícticos, la de los conectores, todas, sí. A la hora de usted escribir un buen resumen, tiene que tener en cuenta todo, claro, es todos los elementos, sí. Entonces ahí sí, ¿cierto? Porque un resumen se escribe o se hace como discurso oral. Entonces, sí, claro, un discurso tiene que tener buenos conectores, un discurso tiene que tener buenos deícticos. En un discurso yo tengo que tener muy clara la estructura inicial de una frase, estructura, y a la hora de escribirlo, pues si lo lleno de buena arquitectura, buen diseño, me va a resultar mejor. ¿Sí se entendió, Edison? Que sí tienen que ver, pero que no es igual y que no lo podemos confundir, ¿ya? Sí, señor. Listo, claro para todos, seguimos. Jimmy, ¿cómo vamos? Profe, bien. Bien, Saray, ¿bien? ¿Sí? Bueno, ¿y los Mateos? ¿Sí están en los Mateos? Sí. Bueno, Diego, ¿sí? Bueno, muy bien. Pues no les dé temor preguntar, me interrumpen si algo no está claro. Entonces vamos con la sintaxis, que es la última parte de arquitectura de la frase. Aquí estamos viendo que la arquitectura, repito, es el diseño, ¿sí? Está la construcción estructurada. Entonces ahora venga, ¿qué diseño va a tener? ¿Cómo lo vamos a hacer agradable? ¿Sí? Entonces, parte a parte estamos mirando los casos con los que se puede hacer arquitectura. Entonces la sintaxis quiere decir que determinadas construcciones son menos comprensibles que otras, sobre todo si se usan sin criterio, ¿sí? Las estructuras sintácticas, o sea, las estructuras de construcción, garantizan una mayor claridad en la prosa, en cómo se escribe. Las elecciones sintácticas se refieren a dejar actuar los actores. Entonces, si los protagonistas y los sujetos reales de los que se explica coinciden con el sujeto y el predicado gramatical, la frase gana transparencia, o sea, más claridad. En cambio, si la prosa esconde a los protagonistas semánticos, los que dan el mensaje, en construcciones impersonales o pasivas, el discurso pierde fuerza. Yo he visto cuando la gente se expresa y dice, se ha trabajado mucho en el entrenamiento. ¿Quién trabajó? ¿Sí? Se va a trabajar para poder lograr la victoria. Pues, pero ¿se va a trabajar quién? Son frases tipo cliché que los ciclistas, los deportistas van como adoptando. Ahora, en el ámbito académico, los profesores a veces también le decimos a los estudiantes que ojalá escriban en impersonal para darle más seriedad al artículo o a lo que escribe. Y eso es una tendencia, una escuela que en un momento dado estuvo en boga, estuvo de moda, pero hoy en día a mí me preguntan, yo digo, no, depende. Es más, en un estudio, en un artículo suyo, usted van a leer papers donde el autor puede decir, investigamos, pretendemos con este estudio. El autor pretende, el autor quiere llegar, no se pretende. Pues a eso se refiere esto de la sintaxis, ¿cierto? Esta parte de la arquitectura. Entonces me están diciendo, una forma de hacerla más, el diseño, esa arquitectura más clara, dele protagonismo a quien lo está haciendo, ponga a actuar a los actores, perdón la redundancia. Entonces, mire, el ejemplo, se han difundido varios chismorreos sobre los príncipes a través de la prensa italiana en los últimos meses. Se han difundido a través de la prensa italiana. Entonces, no, la prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. ¿Sí? Es una imprecisión decir se han difundido varios chismorreos para después decir que a través de la prensa. Diga de una vez, la prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. Uno podría decir también, varios de los periodistas pertenecientes a la prensa italiana, entiéndase, escrita, hablada y televisiva,
ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. Si uno quiere poner inciso, puede sí ser claro. Pero aquí lo que estamos diciendo es que el se han difundido no es correcto. Que aquí también hay otro ejemplo que vamos a ver, que el se y el han es un anglicismo compuesto. ¿Sí? Notan ustedes que en el inglés hay verbos con los que se construye el verbo ser, estar, ¿sí? Y se pega a otro verbo para que la frase pueda entenderse. Pues resulta que en el español no es así. Por eso uno dice la prensa italiana ha difundido. ¿Sí? Pero se han difundido tres verbos ahí, pero el se han, que dijo, ha difundido de una vez. Pero vamos a verlos ya más adelante en detalle. Dejar actuar los actores también es una técnica para concretar y hacer más comprensible la redacción. Consiste en introducir un actor en cada frase. A veces es necesario decir para que tenga acción, para que sea efectivo, ¿sí? Para que sea actuante, para que sea así activo. Entonces, bueno, este lo tomé de una caja del empaque de una cafetera, aquí la llamamos cafetera, de una preparadora de café. Entonces dice, antes de preparar la primera taza, se llena el depósito de agua, se añade el café molido, aquí debería ser a la cápsula, pero así estaba ahí. La cápsula, se añade café molido a la cápsula y se deja calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. Esa mi manera de ver es, antes de preparar la primera taza, llene el depósito de agua, añada el café molido a la cápsula y deje calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. ¿Por qué? Porque el que tiene en la mano la caja es usted y usted está actuando y usted va a actuar al momento de poner a funcionar ello. Entonces, es más atractiva, tiene mejor arquitectura, tiene un mejor diseño. Esto. Repito aquí a partir del comentario anterior, no es que estemos resumiendo aquí al frente la frase, no, no, no. Le estamos dando más atractivo, mire. Eso es arquitectura. Entonces, en este ejemplo, los imperativos llene, añada, deje, implican un usted que ejerce el sujeto gramatical, o sea, quien hace la acción y que es el real de la acción, le da más vida. Sintaxis también es la proporción entre los nombres y los verbos. Los escritos técnicos y periodísticos sufren de esa tendencia de un estilo nominal, es decir, la proposición de nombres supera con creces la de verbos en cada frase. De esta manera, la prosa ahorra conectores y gana impersonalidad. A la prosa le dicen al diseño, pues, a las palabras. Y gana impersonalidad y objetividad, pero también pierde claridad y se impregna de un regusto, de algo pues como muy abstracto, no muy entendible. Entonces, aquí voy a analizarlo ya con el tema de la cantidad de nombres, verbos. Entonces, miren, esta frase que hay acá tiene 29 palabras, 0 verbos y 9 sustantivos. Entonces, mire, ya estoy diciendo que le voy a dar duro al párrafo, a ese pequeño párrafo, porque no tiene verbos, no tiene acciones. Los tiene todos escondidos, ¿sí? Los tiene todos de forma nominal. Entonces dice, no al favorecimiento del aprendizaje de un único método de redacción a causa de la técnica personal determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. No al favorecimiento. ¿Quién? ¿Sí? A causa de la técnica personal determinada. Mira, pero vamos a ver cómo queda. No favorecer que se aprenda un único método de redacción porque cada quien tiene una técnica que está determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Aquí además pues hay otro asunto que vamos a ver también más adelante y es la negación. Pero bueno, analicemos lo que nos trae con este ejemplo. Ya quedó con 31 palabras, 4 verbos y 7 sustantivos. Subí 2 palabras, bajé 2 sustantivos, pero puse 4 verbos. ¿Por qué? Porque dije, ¿sí? Que se aprenda, ¿sí? Que está determinada, ¿sí? Sobre todo eso, ¿cierto? Le di acción, le di proporción y queda mejor la frase. Y quedan proporcionados los verbos, los nombres, ¿sí? O sea, los sustantivos, miren. Ahora, la sintaxis también tiene que limitar los gerundios, los endos, los andos, los mentes en algunas ocasiones. Entonces recuerden cómo ustedes, yo muy maleducadamente, cuando ustedes me dicen, profe, yo quería, ahí también hay una situación verbal que hace que ya haya pasado la acción. Entonces yo les digo, no, vea, sea preciso al hablar. Si quería, entonces ya no quiere, entonces no lo haga. Yo iba a intervenir, entonces no intervenga porque ya no lo va a hacer. Entonces lo mismo pasa acá. El gerundio es un copulativo o de posteridad, ¿cierto? Queda como en el aire, como, ¿sí? Entonces miren acá el primer ejemplo. El agresor huyó siendo detenido horas después, siendo detenido. ¿Sí? Entonces, miren, el agresor huyó y fue detenido horas después. O puede decirse también el agresor huyó
coma, pero fue detenido horas después, o sin la coma. El agresor huyó, pero fue detenido horas después. Cualquiera puede ser, cualquiera de esas dos opciones. Pero este siendo detenido es quedado, ¿sí? Es un gerundio. Además, se rechazan otras construcciones con gerundio. El anglicismo estar siendo, más participio, o el llamado gerundio de boletín. Entonces, la oferta está siendo discutida. No, la oferta la discuten los compradores. Se ha votado una enmienda constitucional. La enmienda constitucional fue votada. Cuando hablo de anglicismo, es lo que les decía. En inglés uno compone las frases con ese verbo, como, ¿sí? No hay necesidad de que sea votado, se votó o fue votada, ¿cierto? Uno podría decir también, se votó la enmienda constitucional. Más preciso, la enmienda constitucional fue votada. Recuerden este B, ¿cierto? Si fuera se ha votado, ¿sí? Se ha votado de manera infame toda la ideología y todo el trabajo, entonces sería con B grande, ¿cierto? Se echó a la basura, se desechó. Aquí es de decidir. Pero en todo caso, en vez de decir se ha votado, se dice fue votada. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Alguna duda? A veces yo no veo que prende el micrófono o voy muy rápido, pues no No, me queda profe, claro. ¿Sí? Bueno, me encanta que me digan que está claro, que la construcción de la presentación está bien y que lo estamos. Limite los gerundios, más ejemplos. Entonces vuelve y juega Susana. Puntos aquí al comienzo. Quiere decir que esto fue extractado y había más. Pero recuerden que el otro tenía al final, era que seguía. Pero también puede tener al final y al comienzo. Perdón, y al final. Y era porque saqué un pedacito, digámoslo así, de la mitad del texto. Aquí fue que tomé de un boletín legislativo esta información. Entonces dice, una razón, pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley, Carrasquilla increíblemente siguió creyendo que conservaba hasta el final, protagonizando uno de los reality shows más bochornosos que recuerde está a un joven democracia. Primer asunto, este su lo tiene entre comillas para indicar que se apropió, cree que es de él esa situación. Bueno. Pero además, que es un denominativo ley Carrasquilla, debería tener esta L con mayúscula. ¿Por qué dice ley Carrasquilla? ¿A alguien se le ocurre por qué? Y tiene que ver con el tema económico, el tema financiero. ¿Alguien sabe por qué le dicen ley Carrasquilla? Ese denominativo. No. Edison, esa no la tenés. No caes esa, ¿por qué? Profe, no. Estaba en otra aplicación mientras se lo escuchaba. Bueno, entonces, rápidamente entonces les digo. El ministro es de apellido Carrasquilla, ¿cierto? Entonces, cuando él impulsa una iniciativa, tienen la costumbre aquí de decirle ley Carrasquilla. Y aquí no, en muchas partes del mundo, ¿cierto? Ley Clinton, ley Carrasquilla, ley Vallejo o Plan Vallejo. Le ponen el nombre del impulsor. Bueno, pero entonces también aquí dice reality show. El reality show podría estar, en lugar de estar entre comillas, en cursiva, porque es un extranjerismo. Aquí lo están poniendo allí para decir que es una especie como de show mediático, como espectáculo, pues, y dice que muy bochornoso. Pero miren todas las vueltas que da, y entonces aquí le limitemos los gerundios. ¿Cuáles son los gerundios? ¿Sí? A ver, aquí hay un teítico, ¿cierto? A vérsela. Creyendo, ¿sí? Protagonizando. Es una razón que, pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente creyó conservar hasta el final y protagonizó uno de los reality shows más bochornosos que recuerde está un joven democracia. Esa frase está diciendo pues que está en una polémica, en un debate y que fue bochornoso, dieron mucha lora pues para hablar pues en palabras parroquiales. Pero lo que dice aquí fue que le quité los endos y los andos y cobra más exactitud. Me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones, asegurándome que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia y comprometiéndose a mencionar mi autoría exclusiva. ¿Cómo queda? Me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones. Me ha asegurado que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia y se ha comprometido a mencionar mi autoría exclusiva. Comprometiéndose, no se ha comprometido.
obsérvenlas, se las dejo, ¿sí? Para que las observen. Ahora, evite las negaciones, lo que decía ahora. Las frases negativas son más difíciles de entender porque requieren más atención, tiempo, algo así como más elementos para poder ser digeridas y más tiempo que las afirmativas. Muchas veces uno puede sustituirlas con formulaciones positivas. Entonces, miren esta. Ignoraba que los cajeros automáticos no pudieran servir billetes de 50.000 pesos. Nota que quiero hacer aquí. Resulta que los cajeros sirven o dispensan, pero no entregan billetes. Los entrega una persona. Ahora, ignoraba que los cajeros no pudieran servir. Entonces podemos decir, creía que los cajeros automáticos podían servir billetes de 50.000. Más entendible si lo afirmo, no con la negación. Segundo ejemplo para evitar negaciones. Los sindicatos no se reunirán mañana con representantes del gobierno. Es una especie como de titular periodístico. Les digo, los sindicatos suspenden la reunión con representantes del gobierno o suspendieron la reunión, ¿cierto? Y dice lo mismo, le utilicé aquí, hice uso de una palabra más asertiva. Buscar un estilo activo. ¿Sí? Entonces hay una llamada pasiva morfológica que funciona muy bien en latín y en inglés y en alemán. Eso no aplica para el español. El escrito recurre en un estilo periodístico y técnico como solución de urgencia para uno salir del predicado. Les dice, la disposición de Mariano Rubio a acceder a la solicitud para que comparezca esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explique sus actividades financieras fue acogida con escepticismo en el gobierno y entre los partidos. Dos opciones. La disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras fue acogida con escepticismo por el gobierno y los partidos. ¿Sí? A acceder, a comparecer, ¿sí? Explicar, bueno, es muy preciso la segunda. Miren la segunda opción, la disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras, la acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo. Más activa, ¿cierto? Ese es el tema del día de hoy. Entonces quiero así las opiniones, que me digan qué frase. Recuerdan, a ver, Diego, por ejemplo, ¿cuál de los ejemplos recordás? Si no tienen micrófono, escriben. Si no, entonces están conectados, pero no están en la clase, creo yo entonces. Evidier no lo había visto. Evidier, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Disculpe la tardanza, sino que hasta Claro, ahora estaba trabajando y por esta semana tengo el turno hasta las 5. bueno, claro los ejemplos, al menos los que viste. No, acabo de entrar solamente. Bueno, entonces, Sí. estamos explicando hoy el tema de arquitectura de la frase y vamos a hacer un taller con esos temas. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Ustedes siempre les llega la grabación de la clase, ¿sí? Sí, claro. Pero en este caso, yo no sé, desean que les mande la presentación y los talleres también al WhatsApp para que los puedan abrir rápidamente. Sí, sería bien. Sería mucho mejor. Pues a mí me parecería mucho mejor. Porque así por lo menos desde el WhatsApp, mientras estoy conectado, en el WhatsApp, a mí me queda fácil por lo menos irme poniendo al día. Más fácil. ¿Quién más está de acuerdo? ¿Quién más de los compañeros? ¿Qué piensan de lo que acabo de decir? No, profe, pues uno se adapta para facilitarle a él también. Yo no tengo problema. Bien, ¿quién más? Uno de los dos Mateos. Ciro Muñoz, que me cuente sobre la presentación, dificultades, ¿está todo claro? Ciro, Mateo. Sí, profe, todo muy claro. Pues ya Bueno, había participado sí, antes. pregunté que si pues ponemos, hay necesidad que pongamos la presentación. O sea, yo siempre la pongo. Está en pues la pongo, no, está en la clase y ahí está proyectada, está en el blog, está en Dropbox, está en el Classroom, pero pues no tengo problema. Si lo Sí, desean, la puedo poner. WhatsApp que a veces queda un poquito ágil porque ves, Como la mientras hemos uno puesto las el otras veces. correo, mientras va y Sí, busca sería o en mejor. WhatsApp, Muy no, bien, sino pues se mantiene ahí realmente. listo. Jimmy, ¿cómo te fue con el tema de hoy? Profe, bien, gracias. ¿Está claro entonces? Sí, Jader también gracias. está por acá, Jader.
¿Cómo le fue con el tema de hoy? ¿Sí? ¿Bien? No le estoy escuchando a Jader. ¿Tiene problemas de micrófono o qué? Santiago, no te estamos escuchando, Jader. Santiago, ¿qué tal el tema de hoy? ¿Dudas, comentarios? Hola, profe. Sí, hola. No, me pareció muy interesante. Me parece que Claro. puede aplicar, pues, que sí le sirve a uno el día a día de pronto. Bueno, entonces vamos a hacer una aplicación a propósito. Valentina, ¿qué tal? ¿Bien? Profe, sí, ya es como pegarle una repasadita para aprender eso y aplicarlo en los textos que uno vaya a realizar. Bueno, entonces vamos a aplicarlo ya no en los textos, sino que lo vamos a aplicar. Al final de la presentación hay una aplicación activa, ¿cierto? La primera parte. Pero tanto en el blog, en el Classroom, como el que les voy a mandar, aquí hay un taller completo. Lo vamos a ver y esa es la forma de repasar y de aplicar. Entonces, es la aplicación activa 8 en el blog. La unidad 4 del blog. Miren ustedes, aplicación activa 8, dice, estudia las notas y ejemplos de clase acerca del tema, la arquitectura de la frase, es decir, el que acabé de explicar. Y desarrolla la aplicación taller, aquí vamos a ver cuál, comparte y socialízalos con tus compañeros, envía tu trabajo al archivo de Word, a la carpeta respectiva dispuesta en Dropbox, respetando los tiempos y plazos acordados con el docente. Entonces, tiempos, toda esta semana, hasta el próximo miércoles en la noche. El plazo, ¿cierto? Dijimos que si va por fuera ese plazo, hasta un día más, ese es temporal. Como hemos hecho los otros talleres, es individual, usted puede pues hacer la socialización con los compañeros, hacerlo en equipo, pero no presentar un trabajo igual, es decir, misma imagen, mismo pantallazo, no. Haga su propio trabajo y lo presente. Entre otras cosas, en los talleres que hicieron, en términos generales, está pues bien esa norma. Pues ahí hicieron sus propios trabajos. Se nota que trabajaron con otros, pero no plagiaron, pues no tomaron mismas imágenes, ni asuntos idénticos, pues totalmente no. Entonces hay que cumplir con ello. Ahora, ¿cuál taller? Vamos a verlo acá. ¿Me están Profe, una viendo ahí? pregunta. Sí, sí, Entonces, ese Mateo. taller no lo vamos a autoevaluar pues desde ella, sino No, que lo montamos desde lo antes. montan y yo se los evalúo. Yo lo evalúo Ah, y les pongo listo. Esto hace parte, perdón, del segundo seguimiento. Recuerden que ya tenemos un primer seguimiento y un parcial que estoy consolidando para dárselos a conocer a ustedes. ¿Cierto? Yo estaba esperando a todavía hasta quienes el sábado, incluso domingo, pues pusieron talleres. Que la idea es esa, que nadie se quede. Pero ya estoy cerrando, entonces ya di ese último plazo. Pero entonces esto hace parte del segundo 30%, que junto con el final son la segunda parte del curso. Entonces, este taller, mírenlo acá, ¿lo estamos viendo en pantalla? ¿Sí lo están viendo en pantalla o no? Sí, señor. Entonces lo voy a desplegar para todos y lo voy a explicar. Entonces, las siguientes frases extraídas de periódicos o de textos administrativos son correctas, pero bastante mejorables. Son correctas, pero mejoradas. Púlalas teniendo en cuenta las herramientas anteriores de arquitectura de la frase. Alguien, por favor, que me lea. ¿Quién quiere leer las frases? Adelante, ¿quién va a leer? Voluntariamente, ¿quién va a leer? Yo, profe. El Listo. ministro asegura que el gobierno central no quiere que el diálogo con el Congreso sea difícil y poco fluido. Pues ahorita decía una de las compañeras, no, esa forma de repasar, claro, se hace. Entonces, mire, repase las notas e identifique esta frase, qué arquitectura se le puede aplicar y qué caso es para que quede mejor expresada. ¿Sí? ¿En dónde? Miren el cuadrito aquí para que ahí. ¿Qué puede hacer usted? Puede, en el Dropbox está este taller y está enlazado, pues está con un link, pero como se los voy a mandar al Dropbox, pero al WhatsApp, pero también está la presentación de PowerPoint. Para quien quiera bajarla, la baja, la imprime y sobre esa impresión copia aquí o quien quiera bajarla y empezar a copiar sobre la presentación la respuesta y simplemente sube su taller con la respuesta ahí digital. ¿Me hice entender? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Sí, sigamos profe. leyendo. ¿Sí? Bueno, sigamos leyendo la segunda. Listo. Las jornadas de huelga de la construcción han sido paralizadas hasta el mes de septiembre por decisión de los sindicatos CUT y USO. Bueno, acuérdense, CUT y USO. CUT y USO, bueno, sí. También. Central Unitaria de Trabajadores y Unión Sindical Obrera.
unas siglas. Entonces, esta segunda la mejoramos y ponemos aquí como la mejoramos al frente. Tercera. La operación Éxodo para este puente, que empieza con la festividad de San Juan y la coincidencia con la verbena de ayer por la noche, provocaron un gran colapso circulatorio en Medellín durante toda la tarde, de manera que las principales vías de salida de la ciudad no pudieron engullir los más de 200.000 vehículos que se preveía que saldrían, y el caos duró hasta primera hora de la noche. Miren que lo saqué de un texto y pues lógicamente es notorio pues que tiene algunas dificultades. Una de ellas, recuerdan que yo decía que esparcir las ideas, y puse el ejemplo de la mantequilla se esparce sobre el pan, sobre la galleta. Pero cuando uno está pintando, digamos, con un barniz o está resanando, uno esparce el material para poder pulir. Pero, pues lo correcto de las ideas, es decir, que las ideas se difunden o se transmiten, ¿cierto? Entonces aquí puede haber palabras también no muy apropiadas. Ahí se puede, pues ustedes si lo notan, lo pueden destacar. Pero aquí también hay, pues, claras dificultades sobre la arquitectura de esta frase. Entonces la idea es aquí a este lado mejorarla. La cuarta. Según hizo saber ayer por boca de su portavoz, Juan Pellón, el gobierno central se muestra contrario, por razones políticas y jurídicas, al hecho de que la corporación cree una nueva regulación de las transacciones comerciales. Lo mismo. Esta es la primera parte del taller. Quinta frase. Este libro es una novela en la cual se ven plasmadas las teorías individuales del modernismo. Muy bien. Sexta. Este microcosmos expuesto en Wild, la novela de Tom Sharpe, bueno, ¿cómo se pronuncia? No sé cómo se pronuncia. Dígalo en español, Sharpe. Ah, bueno, Sharpe, listo. Sirve no solamente a la sociedad inglesa, sino a cualquier otra sociedad desarrollada como aquella, que sería nuestro caso. Bien. ¿Clara esta primera parte? ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene una pregunta? 6 frases. Yo les di las frases, yo extraje las frases y las puse ahí para que ustedes en el lado derecho, en el recuadrito, pongan la frase correcta. Correcta, como usted le dan arquitectura, como le darían arquitectura. Para ustedes, para quienes siguen la clase, una vez la entrego grabada, eso es lo que hay que hacer. Entonces viene una segunda parte de este taller. Por favor, alguien diferente que lea esta segunda parte. A ver quién nos colabora. Muchas gracias. Quien lo hizo en la primera parte. Segunda parte, ¿quién lo quiere hacer? Con gusto. Evidier. Adelante. Ah, bueno. Arquitectura de la frase, aplicación activa, parte 2. Parte 2. Ya leímos la primera parte, que eran las 6 frases que yo les di. Ahora miren lo que hay que hacer. Adelante. Elija un párrafo completo que corresponda a un texto de un medio impreso y o internet. Transcriba el texto original y al frente digite el nuevo texto donde aplique la adecuada arquitectura de la frase para cada uno de los 10 casos. Entonces, perdón. Sí. me van a recordar los 10 casos que expuse hoy. Entonces, primer asunto, para cada caso, tome un texto. A ver, ¿qué puede pasar? Hay personas que toman un solo texto y al solo texto le aplican todos los 10. Pues eso es muy práctico y sale uno más rápido y es súper ágil, pero no es el ejercicio. Porque generalmente pues la idea es que buscar 10 textos diferentes y a los 10 mejorar. Y ahora, ¿qué es? Ubicarle la debilidad de ese texto. Hombre, si el texto tiene demasiados incisos, aplíquele a ese. Si el texto tiene una mala composición en cuanto a mucho extenso, muchas palabras y se le puede quitar lo irrelevante, capar lo irrelevante, lo que decía por allá Edison, que decía que entonces es resumir. Bueno, entonces quítele lo irrelevante para que la vuelva más concreta. O sea, resuma pues la frase, sí. Pero en ese caso es para la arquitectura. Entonces, a cada uno, 10 casos. Ahora, ¿qué pueden hacer? Toman un periódico, recortan un periódico impreso, recortan el papelito, lo pegan y al frente ponen a mano y lo pueden tomar la foto. Y ese es el ejercicio. Pueden pueden escanear, ya no recortar, y con ese escáner al frente digitar cómo queda esa frase, cómo la transforma. O usted puede no escanear ni recortar, sino digitarlo y al frente. O puede extraer, cortar y pegar de la versión digital de ese periódico y al frente ese pedazo de párrafo ponerle la arquitectura adecuada. ¿Me hice entender cómo es esta segunda parte del taller, de la aplicación? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Sí?
todos, además de Vidier. Entonces, Vidier, lea cada caso, es bueno, miren, aquí está el resumen incluso de la clase, las 10 casos, las 10 formas en que se aplica arquitectura. Entonces, miren, tamaño, orden y posición y sintaxis. 3 para sintaxis, una para orden y posición y el resto para tamaño. Leamos cada una, Vidier, no obstante, entonces. Sí, señor. Tamaño. Primero, evitar las cláusulas largas. Excesivo número de conjunciones y pronombres relativos. 2. Intervenir texto telegráfico con oraciones breves, ordenadas y directas. 3. Limitar, moderar los incisos. 4. Capar lo irrelevante, entre paréntesis, quitar muletillas, comodines y clichés. 5. Juntar las palabras relacionadas. ¿Listo? Orden y posición. Sexto, aplicar la estructura básica de la frase. Sintaxis. Séptimo, actores visibles, evitar impersonales, voz pasiva, introducir el actor en cada frase. 8. Transformar voz impersonal, evitar gerundios, incluir conectores. 9. Evitar las negaciones. 10. Emplear estilo activo. Bien, Dice, entonces, prepare el trabajo de forma digital para ser socializado, en este caso no vamos a socializar, y enviado a uno de los recursos, plataformas del curso. Entonces, prepare su trabajo y lo presente en Dropbox. Si usted elige Classroom, ya saben ustedes que Classroom pues a veces pasa que uno mete esos archivos y se duplican, entonces ya lo solucionamos, de acuerdo con lo que puse la semana pasada. Puedo hacer más comentarios si está en Dropbox, pero está en Dropbox y en Classroom. Como quieran lo pueden subir, allá con los talleres tuve la experiencia que revisé pues todo lo que ustedes han puesto allá, entonces no lo vamos a autoevaluar, lo van a poner y yo lo evalúo y yo asigno pues la valoración. Repito, por cada caso un artículo. Entonces, ¿qué van a hacer? 16 veces el ejercicio. Las 6 de la primera parte, que son las frases que yo les di, y hacen pues la arquitectura. Y las 10 que ustedes van a conseguir con la respectiva propuesta. Entonces, cuando ahora decían, sí, muy bueno el tema, hay que repasarlo, hay que mirarlo, esta es la forma de repasarlo. ¿Cierto? Que lo decía Valentina, creo. Bien, Daniela, que no hablaba en el día de hoy. ¿Alguna duda, comentario? ¿Está clara la aplicación activa que vamos a hacer, el ejercicio? Sí, profe, todo muy claro. Bien. ¿Preguntas hay? Esa es la clase que vimos el día de hoy, ese es el ejercicio. Entonces, a ver. Voy a mandar ahora, ustedes saben, todos han tenido pues la oportunidad de recibir la clase, ¿cierto? Siempre lo pregunto, el video, ¿sí? Por ejemplo, Daniela, ¿por dónde consulta la clase si la consulta? ¿Por el WhatsApp, por el correo o al blog y la baja de allí? Profe, yo siempre la bajo desde el blog. Desde el blog. Bien, en el Sí, blog yo señor. la subo, yo la mando al correo electrónico de ustedes y está en el WhatsApp. Entonces hoy voy a mandar al correo y al WhatsApp el video y la presentación y los talleres. Lo voy a hacer pues para que todos lo tengan. Quienes están en la clase y quienes van a ingresar después y quienes no tienen posibilidad y después siguen la clase. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Valentina. ¿Sí? Susana. ¿Sí? ¿Está No, claro profe. todo? No, profe, todo muy claro. Bueno, entonces, vámonos, retirémonos por el día de hoy. Mire, desde que la clase sea ágil, podamos entender, nos podemos, pues, no necesariamente estar pues con el tiempo exacto de 2 horas, no. Hoy hemos invertido 1 hora una hora y media. Entonces, retirémonos haciendo pues la reflexión final. Quien quiera hacerlo, ojalá que no haya hablado. ¿Qué se lleva de la clase de hoy? Valores agregados, aportes, qué nuevo, qué repasó. Los escucho. Ahora que vamos cerrando. Me gustaría mucho Jimmy, Jader, personas que no han intervenido hoy, que nos saluden y nos Hola, profe. hablen. Sí, Diego. Profe, yo sé que me habías llamado en una anterior ocasión, pero no te pude contestar en el momento. Qué Sí, pena dale, ahí, dale, profe, pero tranquilo. sí, estuve siempre en clase. ¿Y qué me gustaría rescatar? Pues no, simplemente que esta herramienta o la temática, aunque uno no lo crea o no conozca de ella, es muy útil. Al fin y al cabo, eso, por ejemplo, eso es lo que me dice mucho mi papá cuando yo hago, no sé, escribo algo y me gusta compartirlo con él. Él me dice mucho que sea muy conciso, que intente reducir más, evitar más palabras que, pues, con algún sentido puede que sobren, si me hago entender. Es obra, Entonces, accesorias.
Sí, sí, señor. Entonces, eso es algo muy, muy importante que debemos como destacar e implementar. Sí, ahí está. Como decía ahorita, creo que fue de Valentina, decía, no, ahí está para repasar, está muy claro, como con los otros temas. Si usted no lo repasa, le queda ahí como un tema más. Y como aquí no evaluamos de memoria un examen, sino que evaluamos es aprender haciendo usted. Lo aplica. Vamos a evaluar el aplicativo, sí, pero más que ese aplicativo y que la nota de la clase, hombre, le queda sirviendo a usted para sus textos administrativos, académicos en la universidad y administrativos en su profesión. ¿Quién más puede opinar? Yo dije que Jader, Jimmy, que no los he escuchado hoy. Casi no los he escuchado. ¿Qué se llevan de la clase de hoy? ¿Qué destacan de esta clase, de este tema? Bueno, alguien diferente a ellos dos que quiera opinar para que vamos cerrando, que no tenga que llamarlos yo. Alguien de quienes habló, Edison, me han gustado sus aportes hoy. Susana también, me ha gustado mucho el aporte. Evidier también. Lorena no había escuchado ni la había llamado. Si puede hablar. Vamos cerrando. ¿Qué nos llevamos de la Hola, clase? profe. Hola. Profe, pues como han dicho los compañeros, que esto es un tema con demasiada importancia porque a veces debemos como ser muy claros y muy concisos a la hora de hacer un escrito. Muy bien. Y hay que hacerle arquitectura a las frases. ¿Alguien más quiere participar? Susana, ¿cómo te vas de la clase? ¿Cómo entraste y cómo salís de la clase? Ah, no, profe, súper bien. Bacano pues poder hacer mejores textos utilizando todas esas herramientas para que sea mejor, para que las personas lo puedan entender mejor y progresar como estudiante. Muy bien. Bueno, les propongo entonces que nos vamos a trabajar, a hacer otras actividades de otras asignaturas. Si tienen más después de las 6, pues que tomen un descanso antes de las 6, si no, pues un descanso para que mañana retomen actividades y bueno, para que vayan planeando su trabajo de este taller, de esta aplicación y también pues sus actividades, ¿cierto? Les deseo un resto de jueves bien agradable, un fin de semana también agradable pese a las condiciones que tenemos en la ciudad, en el Valle de Aburrá, pero sobre todo les deseo que puedan aprovechar bien estos temas y que si los están tomando con ese beneficio de inventario sea de utilidad para todos. Nos vemos entonces, ese es el 5 de noviembre. Por favor, tarea para esta semana, el aplicativo sobre arquitectura de la frase. Se los voy a mandar en una hora o dos para que lo tengan, lo van a tener en sus correos, en el blog y en el WhatsApp. Hasta luego, entonces, que estén muy bien. Una feliz noche. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.